la aceidad de Dios. Y lo que nos enseña este atributo es que Dios es independiente de todas las cosas. Pueden escuchar la independencia de Dios, está hablando también de ese atributo. ¿Qué nos enseña la aceidad de Dios? O para que se les haga más fácil, nos enseña la independencia de Dios. Dios es independiente de todas las cosas. ¿De cuántas cosas Dios es independiente? De todas. Absolutamente todas las cosas. Recuerden que Dios es el único ser que no fue creado. Todo lo creado depende de Dios, pero Dios no depende de lo creado. Él es verdaderamente independiente. Ahora, cuando hablamos de independencia, nos vienen a la mente muchas cosas que cuando las analizamos son absurdas, aún en el mundo natural. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo soy independiente, yo no necesito de nadie. ¿Será eso verdaderamente cierto? Independientemente de cuánto dinero tenga la persona, de cuánto poder tenga la persona. ¿Es cierto eso? Es mentira. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, a ver cómo es que funciona la sociedad. Pero aún ese orgullo, ¿verdad? De que no se conocen a sí mismos, ¿qué se está haciendo esa persona cuando dice yo no dependo de nadie? ¿Quién es el único ser que tiene ese atributo? La independencia. Dios. Entonces, cuando yo digo yo no dependo de nadie, yo no necesito de nadie, ¿qué estoy diciendo? Yo soy mi propio Dios. Yo soy Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Que a veces decimos unas cosas que no las estamos entendiendo. Por eso es que es necesario que nos humillemos. Porque la humillación nos va a ¿qué? ¿Qué hace la humillación? Y pueden hablar. ¿Qué hace la humillación con el hombre? Jenny. Nos da una imagen correcta de quién somos realmente. ¿Alguien más? Cari. Nos hace reconocer la dependencia que nosotros sí tenemos hacia con Dios. Keila. Exalta a Dios. ¿Qué hace con nosotras? Cuando yo soy humillada, ¿qué hace conmigo? Yo me creo independiente. ¿Qué me hace la humillación a mí? Nos pone en nuestro lugar correcto. Cuando a mí me humillan, me ponen en mi lugar. Voy a poner a esa persona en su lugar. Usted nunca ha dicho eso. Hay que ponerlos en su lugar a veces, a las personas, a los niños, a sus hijos. Usted no los tiene que poner en su lugar. Si no se creen los jefes del hogar, ¿verdad que sí? Si usted no pone a sus niños en su lugar, sus niños van a querer gobernar la casa. Pues, ¿qué hace, verdad? El que conozcamos al Señor nos posiciona, ¿verdad? Tú estás aquí, tú eres criatura, tú no eres independiente. El único ser que es independiente es Dios. Ahí me posiciona en mi lugar. Entonces, ahora todo lo que yo hago y todo lo que pienso de Dios, tengo que pensarlo, y todo lo que pienso de mí, tengo que pensarlo en dependencia de este atributo que ya yo conozco. Porque ahora yo tengo que pensar dos veces cuando digo que no necesito de nadie. Hablando de las criaturas también, lo cual es mentira también. ¿Ok? Lo podemos ver en el Edén. El hombre estaba con Dios. El hombre tenía animales y tenía todo, pero aún así el hombre tenía una necesidad. Necesitaba un igual. Entonces, el decir también que yo no necesito del prójimo es una gran mentira, es orgullo y es hacerme Dios, ¿verdad que sí? Así que ahí está el peligro de ese orgullo de decir yo soy independiente. No, aquí ninguna de nosotras es independiente. Así que vamos a romper ese ídolo de que nos creemos independientes. Imagínense, en la iglesia lo vemos, somos un cuerpo. Así que yo no soy independiente de ustedes y ustedes no son independientes de mí. Ustedes me necesitan a mí y yo las necesito a ustedes. Yo las necesito a cada una de ustedes, al igual que ustedes me necesitan a mí, porque todas tenemos una función. Yo no soy independiente, ni ustedes tampoco. ¿Eso qué hace? Me posiciona y me dice, espérate, aunque tú seas la que estás hablando ahora mismo, tú no eres independiente. Tú dependes de ellas también. Entonces, ¿qué hace eso conmigo? Me posiciona y me humilla y me pone donde tengo que estar. Yo necesito de mis hermanas necesitan de mí. Entonces, mira la maravilla de conocer que Dios es el único independiente. Ya yo estoy, ¿verdad?, procesando ciertas cosas. Y así es en la familia. Mis niños
No solo ellos necesitan de mí, yo necesito de ellos. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Ahora, ¿qué también nos enseña este atributo de la seidad? Nos enseña, ¿verdad? Que Dios es independiente de todas las cosas. Y el punto número 2 es que Dios es autoexistente. Él es autoexistente. O sea, que Él tiene existencia en sí mismo. Y el punto número 3, Dios no se deriva de nada externo, de nada que esté fuera de Él. Ni nada externo puede alterarlo tampoco a Él. Recuerden otros atributos de Dios, que Dios es inmutable, ¿verdad? O sea, que nada externo tampoco lo puede alterar a Él, ni le puede quitar, ni le puede añadir. Por cuanto Él es independiente, Él es autoexistente, o sea, que existe en sí mismo. Dios no se deriva de nada externo y absolutamente nada externo lo puede alterar, ni le puede añadir, ni le puede quitar a Dios. O sea, el único ser verdaderamente independiente es Dios. El único ser que es independiente es Dios. Todo ser creado depende no solamente de Dios, sino de otros seres creados. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz, y los hombres, la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué nos está diciendo ese pasaje? Todas. ¿Cuántas cosas fueron hechas por Él? Todas. Eso quiere decir que todas las cosas dependen de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo creado depende de Dios. Dios tiene, hermana, en su mano tu aliento de vida. Tu aliento de vida está en la mano de Dios. Cuando Dios te quite ese aliento de vida, tú caes muerta. Porque hasta tu aliento de vida lo tiene el Señor. O sea que tú no puedes controlar ni tan siquiera tu vida misma. Porque la vida le pertenece a Él. Él es la vida. Nosotras tenemos vida, Él es la vida. ¿Ven la diferencia? Yo tengo vida porque Él me la dio, pero Él es la vida. Él es. Yo tengo. Yo dependo de la vida. Yo dependo de Dios. Mi vida depende de Dios. Hablando en términos ¿qué? En términos no solamente biológicos o físicos, sino espiritual. Mi vida, mi aliento de vida depende del Señor. Pero mi vida espiritual depende también del Señor. Por eso tengo el Espíritu Santo. Nosotras somos ¿qué? Dependientes, no independientes. Yo dependo de Dios. Y no solamente nosotras. Cuando tú miras un animalito en la calle, ese animalito depende de Dios. Cuando tú miras un árbol, el río, estoy hablando de cosas inanimadas ahora, ¿verdad? Aún las cosas, no solamente las cosas que tienen aliento de vida, como el ser humano y los animalitos, ¿verdad? Que se mueven. Estamos hablando de cosas inanimadas como una piedra, el mundo mismo, el espacio. Todo depende de Dios porque Él es quien lo sostiene. Es como si lo tuviera en la mano. Como yo agarrar este lápiz, lo tengo en mi mano. Pues todas las cosas dependen del Señor. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Por lo tanto, la criatura siempre depende del Creador. El Creador no depende de la criatura. Si no, no fuese el Creador. La libertad e independencia de la creación es una ilusión. Aún en nuestras decisiones voluntarias, porque yo voluntariamente decidí comerme ese pedazo de pan, otras cosas me influenciaron, como el hambre. ¿Ven? Tuve hambre, comí pan. ¿Ves qué me movió a hacer las cosas? Esa ¿qué? Dependencia que yo tengo de ciertas cosas. Me di un golpe, fui al médico. ¿Alguien me obligó a ir al médico? No, yo voluntariamente fui al médico, pero si no me hubiese dado ese golpe, yo no iba a ir al médico.
¿Ven cómo nosotros sí somos influenciados por lo externo? ¿Ven cómo no somos verdaderamente independientes, sino que dependemos de Dios y de otras cosas? Si estoy muy enferma, voy al doctor. ¿Por qué fui al doctor? Porque estaba enferma. ¿Alguien me obligó a ir al doctor? No. Pero si no hubiese estado enferma, no tenía que ir al doctor. Me divorcio porque mi pareja se fue. Me abandonó. Me toca divorciar. Me voy al juez, firmo un papel y me divorcié. Yo me quería divorciar. En ese momento tuve que divorciarme. Fue voluntario. Pero la circunstancia me llevó a eso. Porque yo no soy independiente. Yo sí soy ¿qué? Soy movida por lo externo, por las circunstancias. Dios no es así. Por ejemplo, voy manejando y la carretera, voy bien. Yo decidí ir a la playa, pero en el camino de ir a la playa se detiene un vehículo frente a mi vehículo y se detiene otro vehículo y otro vehículo. ¿Qué me toca hacer? Retroceder y moverme de la carretera. ¿Alguien me obligó a moverme de la carretera? No, yo voluntariamente me moví de la carretera, pero las circunstancias fueron los que me hicieron moverme. Dios no es así. ¿Y qué hacemos nosotras? Miramos a Dios como si Él fuera como nosotras, como que espérate, tienes que permitirle a Dios hacer esto. No. Dios es independiente. Dios, si no existe lo que está pasando, lo crea, ¿verdad? Crea la circunstancia para hacer en tu vida lo que Él quiere hacer. Ahí vemos la verdadera libertad del hombre, que no es tan libre como piensa. Eso son cosas externas, ¿verdad? Esos fueron ejemplos de cosas externas. Vamos a ver las cosas internas para el que dice que es independiente. Quiero trabajar, pero no tengo ánimo. No me levanto de esa cama porque los ánimos me controlaron. ¿A Dios lo controlan los ánimos? No. Tengo ira y eso no me permite pensar bien. Hasta lo interno de nosotras, a veces, ¿verdad? ¿Qué hace? Que nos mueve a hacer cosas voluntarias porque nadie me obligó, pero se movieron a través de las circunstancias que estoy viviendo. Dios no es así. Desde niña yo he intentado cambiar un hábito, ser buena, decir la verdad, pero no he podido. No puedo. Quiero, pero no puedo. Ahí vemos otra vez, ¿verdad? Que somos ¿qué? Somos seres que dependemos totalmente de Dios. Y ese no es Dios, porque nosotras a veces describimos a Dios como si fuera un hombre. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero tú no se lo permites. No, si Dios quisiera hacer eso grande en tu vida, lo va a hacer. Lo va a hacer. Va a buscar la forma, va a hacerlo. Si tiene que mover las circunstancias de tu vida para que tú voluntariamente te muevas, como el carro que se movió al frente de ti y tú no sabías que era que ibas a tener un accidente más al frente, pero ¿qué hiciste? Voluntariamente te moviste, Dios no te obligó a moverte, pero Él creó la circunstancia para hacer de tu vida lo que Él quería hacer. Ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios de la Biblia. No es un ser que depende de nada externo. Nada externo puede cambiar a nuestro Señor y eso es bueno. Es maravilloso, porque lo que tiene que pasar conmigo va a pasar. Porque así Dios tenga que crear las circunstancias, las va a crear para que yo voluntariamente me mueva. Por eso es que Dios nos escoge y Dios nos da la fe, pero yo soy la que creo. Porque Dios cambió mi corazón para yo poder creer. Yo fui la que creí, pero fue Dios quien cambió mi corazón. Dios fue quien me escogió, pero yo fui quien llegué a Él. Porque Él que se me presentó en el camino. Y así lo veo. Y a veces decimos, no, yo soy independiente porque yo decidí hacer eso, sí, pero mira las circunstancias. Nosotros somos manipulables. Dios no es manipulable. Si Dios es independiente, Dios es autoexistente y Dios no se deriva de nada externo, Dios no es manipulable. Yo sí soy manipulable. Nosotras estamos siendo manipuladas todo el tiempo y no nos damos cuenta. Nos manipulan nuestras propias emociones, nuestros hijos, el vecino, el esposo. Y hablando de manipulación, no lo estoy hablando de una forma como diabólica o fea, sino que la realidad es que las circunstancias externas e internas nos impactan. De acuerdo a lo que estamos pasando, tomamos nuestras decisiones voluntariamente, pero no independientemente. No libremente como Dios lo hace, ¿verdad? Sino que dependemos de lo que esté pasando. De acuerdo a lo que pase, pues yo actúo, yo me muevo. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios.
Yo no puedo crear mi propia realidad, como dicen las personas por ahí, ¿verdad? Yo creo mi propia realidad. No, yo no puedo crear mi propia realidad. Yo tengo que caminar y tomar decisiones conforme a lo que va pasando, porque yo no controlo el futuro. Eso vuelve y nos posiciona. ¿Qué hace eso? Nos humilla. Eso en los casos internos, ¿verdad? Esas cosas que le afectan al hombre no pueden afectar a Dios, no afectan a Dios, ni el ánimo, ni un carro, ni que el hombre se pone terco, que no quiera a Dios. Nada de eso puede afectar a Dios, porque si Dios quiere salvarte, Dios te cambia el corazón y listo. Y tú voluntariamente lo aceptas. Él no te obligó, Él hizo la obra en ti. Dios es completamente independiente de todo lo creado. Mientras que nosotras, ¿verdad? Y toda criatura y la naturaleza y todo lo que existe, no solo depende de Dios, sino que depende de otras criaturas. Voy a usar el ejemplo de un lápiz. No tengo un lápiz, voy a usar lo más cercano que tengo un lápiz. Cuando nosotros tenemos un lápiz en la mano, imagínense que es de madera, tiene todas las características de un lápiz. Ese lápiz, para hacer ese lápiz, imagínense que se rompe con facilidad. Ustedes saben todo el trabajo y todos los seres humanos que tuvieron que estar para hacer ese lápiz. Primero tuvo que ir a alguien, cortar un árbol, la maquinaria, llevarlo a una empresa, la empresa lo... Ustedes saben el proceso de un lápiz. Búsquenlo en la computadora. ¿Cuántas personas se necesitan para crear un lápiz y cuánto tiempo toma eso? No somos independientes. No solo lo podemos mirar de Dios. Ay, no, yo dependo de Dios y del hombre no dependo. Mentira, tú dependes del hombre, de hombre y mujer. Nosotras dependemos en todo. El agua que llega al grifo de mi casa son otras personas que lo trabajan para que llegue a mi casa. La comida que yo me llevo a la boca es un agricultor, pero aún ese agricultor depende del que le vende el herbicida. Ustedes están viendo la cadena de personas para crear una cosita que nosotras no las comemos y a veces la tiramos, la desechamos y la tomamos como si fuera nada. Esta computadora que yo tengo ahora mismo, el micrófono, todo lo que tenemos al lado, si miramos, entendemos que no somos seres independientes, dependemos de otros seres humanos y dependemos de Dios. Dependemos hasta de los animales, de los árboles, del agua. Dependemos de todo eso porque sin agua me muero, sin animales no tengo carne para comer. Ustedes están viendo cómo el ser humano sí depende de todo, pero Dios no. ¿Qué hizo Dios antes de crear el hombre? Creó todo lo que necesitaba, de todo lo que dependía además de él. Le dio los árboles, le dio las frutas, le dio la naturaleza, le dio todo. Por cuanto todo depende de Dios. Entonces Dios sostiene todo eso. Esa cadena de cosas que nosotros necesitamos en la vida depende todo de Dios. Por lo tanto, Dios es el único ser independiente. Aún ni el hombre es independiente. El hombre necesita de la mujer. El que trabaja necesita aún de otra persona que hace otro trabajo para hacer posible su trabajo. Así que nosotros como seres humanos siempre dependemos. No es muy inteligente pensar que eres independiente. Entonces, aún en la sociedad, ese concepto de independencia es ridículo y es absurdo. Y nosotras como cristianas tenemos que empezar a romper esos ídolos. Pensar que somos autosuficientes y que somos autoexistentes y que nosotras somos casi todopoderosas. Tú no puedes hacerlo todo en el hogar, necesitas de todos en el hogar. Porque nosotras dependemos y ellos dependen y todos dependemos de todos, pero especialmente de Dios. Éxodo 3:14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Y dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aceidad de Dios, independencia de Dios, autoexistencia de Dios. Dios no depende de nada, Él es. Dios no comenzó a hacer, Él es. En Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Que Jesús es Dios, ¿verdad? Que Jesús es. Él es el pan de vida. Él no tiene, Él es. ¿Podemos nosotras decir que nosotras somos eso? Yo no soy vida, yo tengo vida.
Yo tengo el pan de vida, pero yo no soy el pan de vida. Él es, yo no. El ser humano comenzó a ser, fue creado, pero Dios es. Algo que les quiero decir, porque a veces pensamos en aceidad y pensamos que significa que Dios se hizo a sí mismo. Dios no se puede hacer a sí mismo. Eso es ilógico y eso es contradictorio. Aceidad significa que Dios no tiene causa, que Él siempre ha sido, por cuanto no tiene necesidad de causa. Recuerden, Él no tiene necesidades. La causa primaria de todo es Dios. Yo existo porque Dios me creó, pero Dios no se creó a sí mismo ni fue creado por nadie más. Dios no tiene causa, Dios es Dios y siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Le doy la gloria a Dios. ¿Puedes tú darle gloria a Dios? Nadie puede darle gloria a Dios. Le sirvo a Dios. ¿Puedes tú servirle a Dios? Nadie puede servir a Dios. ¿Qué significa le doy la gloria a Dios? Bueno, cuando yo uso la palabra le doy gloria a Dios, reconozco que es Dios el que hace todas las cosas, que fuera de Él, que yo no tengo mérito alguno en todo lo que Él hace por medio de mí. O sea, que yo no soy la causante del reflejo que yo doy de Dios. Y ahí me estoy poniendo en mi lugar y poniendo a Dios en el lugar en el que Él siempre ha estado. Excelente. Cuando nosotras decimos o hacemos algo, tenemos que saber por qué lo estamos diciendo. Eso es que culto racional. Yo tengo que entender quién es Dios. Y cuando yo digo una frase, yo tengo que entender lo que significa esa frase. Pero cuando yo digo yo le doy gloria a Dios, yo hago esto para la gloria de Dios, es para que reconozcan a Dios. Los demás, cuando ven lo que yo hago, reconocen que Dios es el causante de todo lo bueno. Y no solo el causante, sino que Él es todo lo bueno. Entonces, no podemos añadirle nada a Dios. Dios no tiene necesidades y está completo en sí mismo. Por cuanto no tiene necesidades, yo no le puedo añadir gloria, yo no le puedo añadir nada. Y Él no necesita tampoco. Esto es otra verdad que nos debe incomodar, pero es necesario que nos incomode. Él no necesita que yo le glorifique. Por cuanto Él no me debe nada, todo lo que tengo lo tengo que agradecer con muchas más ganas y tengo que vivir muchísimo más para darle la gloria a Él, porque es que yo no me lo merecía y Él no me lo debía. Job 22 del 2 al 3. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Y recordar que la obediencia a quien aprovecha es al hombre. O sea, no aprovecha en nada a Dios. La realidad es que no le aprovecha a Dios. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? ¿Acaso hay algo que tú puedas hacer para que Dios se beneficie de eso? Lo que es malo ayer es malo hoy, porque Dios no cambia ni se deja manipular por el hombre. Por lo tanto, si yo le obedezco, es porque le amo, estoy agradecida para mi beneficio propio, porque a quien le conviene es a mí. Dios sigue siendo Dios. Nuestra obediencia no le añade gloria a Dios y tampoco nuestra desobediencia le resta nada a Dios, ni le añade deshonra a Dios. Así que nosotras no podemos darle ningún tipo de beneficio a Dios. Otra vez, Dios es ¿qué? Él es independiente, Él es autoexistente, Él está completo. Él está completo en sí mismo y es inmutable, o sea, nada lo cambia, nada de lo que yo haga puede cambiar a Dios. Job 35 del 6 al 7. Pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si acciones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueras justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Con tus rebeliones te haces daño a ti misma. Te dificultas la vida tú misma, te da ansiedad, te da depresión, te enferma. ¿Qué tú le puedes hacer a Dios con tu rebelión? Nada. La suficiencia de Dios nos enseña que Dios es la fuente desbordante de todo bien. Todo lo bueno proviene, ¿verdad?, de Dios. Él es la fuente desbordante de todo bien. Punto número 2. Existe una infinitud de bondad en Dios. ¿Recuerdan el atributo de infinitud que aprendimos? Pues el Señor tiene una infinitud de bondad en Él, una infinitud, ¿verdad?, de sus atributos.
Existe una infinitud de gloria en Dios y la suficiencia de Dios es su plenitud divina. Dios es completo. Dios tiene suficiente en sí mismo para llevar a cabo todos sus planes y su voluntad. Recuerden eso. Dios tiene suficiente en sí mismo para llevar a cabo todos sus planes, para llevar a cabo su voluntad, para llevar a cabo todo lo que Él quiere hacer. Si Dios quiere salvar a un hombre, no hay nadie que se oponga. ¿Por qué? Porque Él tiene suficiente en sí mismo para llevar a cabo todos los planes, toda su voluntad. Esa es la suficiencia de Dios. Dios provee todo lo necesario, por cuanto es suficiente, Él provee todo lo necesario a todos los que dependen en Él para llevar a cabo su voluntad en la vida de ellos. Jehová Jireh, Jehová proveyó todo lo que necesitábamos para salvación. Y ese todo, en una palabra, Jesús, Cristo, lo proveyó todo porque Él es suficiente. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Este es Dios hablando, ¿verdad? Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué hicieron? Lo dejaron y cavaron para sí cisternas. Y esas cisternas son rotas porque no pueden retener el agua. Porque ¿quién es la fuente de agua viva? Dios. Él es la fuente de agua viva. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Y qué hace el polvo? Se desvanece, ¿verdad? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dejar a Dios es semejante a escribir notas en la arena. Yo no escribiría mis notas en la arena, yo las tengo que escribir en papel, con tinta, una buena libreta, un buen material, para que me duren lo más posible, ¿verdad? Eso soy yo humanamente hablando. Primera de Crónicas 29, del 10 al 12. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo, sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Vamos a mirar la última parte del versículo 12, donde dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Todo procede de Él, ¿verdad? Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo lo que tenemos el Señor no nos ha dado. De Él proceden todas las cosas, ¿verdad? Él domina todo y todo procede de Él. Ahí está la suficiencia de Dios otra vez. Aquí podemos, ¿verdad?, hablar de muchos atributos de Dios, pero estamos ahora hablando de la suficiencia. Hechos 17, del 24 al 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada por Dios ni servirle como si Él lo necesitase, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Él les da a todos vida y aliento. O sea, que para tú hacer algo, primero tienes que estar vivo. A todo lo que está vivo y tiene vida y aliento. Y no solo eso, todas las cosas. Y desde la vida y de todo lo que surge de la vida, viene del Señor. Hechos 17, del 24 al 25. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido del Evangelio. Y tenemos que, lo primero que vamos a decir es que quienes piensen que benefician a Dios de alguna forma o que la voluntad de Dios depende del hombre, no conocen la suficiencia y la aceidad de Dios. Todas las religiones, ustedes ven que son, que dependen de rituales,
de visitar grandes templos, de hacer oraciones largas, de dar obras de caridad. Y aunque el cristiano hace eso, nosotros no dependemos de eso. Todas esas religiones sí, porque el Dios de ellos es un Dios falso, que ni es suficiente, ni tampoco es independiente. Depende del hombre, ¿verdad? El hombre le sirve a esos dioses. Pero el único Dios verdadero es independiente y es suficiente. Los dos atributos que hemos aprendido hoy. Por lo tanto, nosotros no lo beneficiamos de ninguna forma. En nosotras ir a la iglesia los domingos no lo beneficia a él. El leer la Biblia no lo beneficia a él. La oración no lo beneficia a él. Las obras de caridad no lo benefician a él. Mi maternidad no lo beneficia a él. Todo lo bueno que yo pueda decir no lo beneficia. Ni le añade ni le resta. Y de eso, de todas esas cosas, no dependen mi salvación. Por cuanto de él vienen todas las cosas buenas, ¿verdad? Dios está completo en sí mismo y Dios no depende de nadie debido a que es independiente de todo lo creado. Por lo tanto, si él está completo en sí mismo y Dios fue quien me salvó, mi salvación está completa en Dios. Es independiente de mí y depende solo de Dios. Ahí vemos otra vez cómo esa independencia de Dios se aplica en el evangelio, en mi salvación, en lo que Dios hizo por mí, en la gracia del Señor. Antes de la creación, Dios es. Por lo tanto, si antes de la creación Dios es, yo puedo confiar en Dios. Yo puedo confiar que lo que Dios me ha dado es suficiente porque viene de un Dios suficiente. Si Dios es suficiente, todo lo que Él me ha dado es suficiente. Si Dios es suficiente, Cristo es suficiente. Si Dios es suficiente, la obra que Cristo hizo es suficiente. Si Dios es independiente, la obra de Cristo es independiente de mí y es independiente de lo que yo pueda hacer. Dios es el dador y sustentador de todo lo bueno. Eso incluye mi salvación. Él me dio la salvación y Él sustenta mi salvación. Él me dio la salvación y Él preserva mi salvación. Porque Él no solamente es el dador de todo lo bueno, sino que es el sustentador de todo lo bueno. Ahora, Dios mismo es suficiente e independiente para salvarnos de sí mismo y para mantenernos en Él. Dios me salvó de sí mismo. Porque quien único me puede salvar de un Dios todopoderoso tiene que ser el mismo Dios todopoderoso. Porque ¿quién me va a sacar de las manos de Dios? ¿La salvación es de quién? Del Señor, de Dios. La salvación depende completamente de Dios. Dios es suficiente para guardarnos sin caída para siempre. Sus promesas no dependen de las obras del hombre, sino que el hombre está completamente en dependencia de Dios. Dependemos del Señor en todos los aspectos. La salvación de principio a fin le pertenece al Señor. Y comenzó en el Edén. Esto no comenzó con nosotras. Comenzó en el Edén y la promesa comenzó allí en el Edén y será hasta el fin de los tiempos. Y estamos completas y suficientes en Él, por cuanto Él está completo en sí mismo y es suficiente. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no te dio un don perfecto ahora, no te dio un regalo y luego te lo va a arrebatar. Eso lo hace el hombre, nuestra salvación. Lo más precioso, mis amadas hermanas, que nosotras tenemos, que es Cristo, porque Cristo es nuestra salvación. No cambia, no hay variación en Él, pero en Él estamos completamente seguras. Completamente seguras. ¿Es la salvación una buena dádiva? Si la salvación es temporal o dependiera del hombre, ¿sería buena? Tercera pregunta, ¿puede el hombre preservarse a sí mismo? Cuarta pregunta, ¿es suficiente el hombre para mantenerse salvo? Quinta y última pregunta, ¿perseverar hasta el fin es una obra del hombre o es un regalo de Dios?